En su gran complejidad, la naturaleza responde a un orden, organizando la vida en ciclos que se repiten, los colores que se renuevan estación tras estación, la vida que vuelve a comenzar tras cada ciclo. ¿Cuál es la causa de esto? Los cambios naturales en la temperatura de la Tierra son producidos por la mayor o menor distancia del Sol. Según la posición de nuestro planeta en su órbita, varía la intensidad de energía solar que recibe. Los continentes y océanos retienen parte de esa energía, pero otra parte rebota, es retenida por la atmósfera y luego expulsada al espacio. A ese proceso de retención de la energía se lo llama efecto invernadero. El efecto invernadero es entonces aquello que hace que la temperatura de la Tierra sea apta para la vida humana. Sin él, la temperatura media de nuestro planeta sería 18 grados bajo cero aproximadamente. ¿Cómo funciona el efecto invernadero? Esa energía que no es absorbida por los continentes, los océanos o los hielos, aquella que es devuelta hacia la atmósfera, es retenida por unos gases. Gases como el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, entre otros. Al retener esta energía, generan un aumento de temperatura. Los gases que tienen esta propiedad de retención de energía son llamados gases de efecto invernadero. Entendemos así al efecto invernadero como un proceso natural y necesario. Sin embargo, en los últimos siglos, muchas actividades realizadas por el hombre relacionadas al transporte, a los diferentes procesos industriales o a la deforestación, entre otros, han generado un incremento excesivo de los gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura de la atmósfera e intensificando de forma preocupante los extremos climáticos. A esta intensificación de los extremos climáticos causada por el aumento de estos gases en la atmósfera es a lo que llamamos cambio climático. Vemos así inviernos más crudos y veranos más calurosos, lluvias más intensas y sequías más prolongadas. El desafío consiste en desarrollar acciones y medidas que promuevan el uso sustentable de los recursos naturales disponibles. En la Argentina, una de las actividades humanas que más emisión de gases de efecto invernadero genera es la deforestación. Esta, junto con la degradación forestal, reduce la superficie de bosque y produce la liberación de carbono hacia la atmósfera. Pero vamos desde el principio. ¿Qué es un bosque? Un bosque es un conjunto de árboles que tienen como mínimo 3 metros de altura y que ocupan por lo menos media hectárea. La Tierra cuenta con alrededor de 40 millones de metros cuadrados de bosque. Los bosques albergan alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre. 300 millones de personas en todo el mundo viven en los bosques y 1.600 millones dependen de ellos para su sustento. En este sentido, tienen, además de un valor ecológico, un profundo valor social y cultural. Los bosques protegen arroyos, ríos, cuidan los suelos y tienen un rol importante en la mitigación del cambio climático, porque son sumideros de carbono. ¿Qué significa que un bosque sea sumidero de carbono? Los árboles, las plantas y los suelos de los bosques almacenan grandes cantidades de carbono. La deforestación y degradación forestal producen la liberación de ese carbono. Una vez liberado, se une al oxígeno para producir el dióxido de carbono, formando así uno de los gases de efecto invernadero. En nuestro país, se calcula que aproximadamente el 15.6% de los gases de efecto invernadero surgen de degradación forestal y sobre todo de la deforestación. La pérdida de bosques produce además otros efectos como pérdida de biodiversidad, de productividad y valor económico del bosque, erosión de suelos, migración y desarraigo de población rural. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el apoyo del Programa Nacional ONU-RED, mediante el Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático, busca comprender el estado actual de los bosques del país para delinear un escenario a futuro que incentive la protección y restauración y que a su vez promueva actividades productivas sustentables que beneficien a las comunidades y contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Cuidando los bosques, cuidamos el planeta y nos cuidamos a nosotros mismos.